Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríptico. Sí, por fin hemos visto The Batman y como no puede ser de otra manera, os vamos a traer nuestra opinión con respecto a una peli que llevábamos mucho tiempo esperando, especialmente yo, y una peli que ya os avanzo que nos ha gustado, también especialmente me ha gustado más a mí que al cámara, por cuestiones obvias del personaje. Tengo que deciros que tenía muchas dudas con respecto a la peli, todo indicaba, todo parecía que tenía que ir bien, pero aún así tenía ciertas dudas con lo que podía suponer, por cómo podía estar planteada, por cómo podía ser este Batman, en fin, por muchísimas cosas la película podía generarme dudas. La hemos visto tarde, hemos tardado en verla, no hemos ido al estreno y ya ha sido difícil esta semana en la que, pues bueno, todo silenciado en Twitter, intentar hablar lo menos posible de la peli, etcétera, etcétera. Ya la hemos visto y hoy, como siempre, os vamos a traer nuestro análisis, primero con una visión general sin spoilers y luego lo que sí nos ha gustado y luego lo que no nos ha gustado. Así que vamos allá con The Batman. Dirigida por Matt Reeves, con Peter Craig al guión y al guión también participando, no os puedo decir exactamente cómo, pero sé que ha participado, que hemos tenido también a Mattson Tomlin, quien participara o quien hiciera el cómic Batman el Impostor, aunque luego comentaremos un poquito más de él. Lo veo importante porque claro, al haber hecho un cómic de Batman y al haber participado en el guión, considero que puede ser algo importante, aunque no sé al 100% cuál ha sido su implicación en lo que ha sido toda la historia. Una historia que nos sumerge en Gotham en el segundo año de lucha contra el crimen por parte de Batman. No nos cuentan nada de, vamos a decir, cómics como Año 1, son cosas que ya sabemos, que tenemos totalmente controladas. No, aquí Matt Reeves ha querido ir por otro lado, se ha basado en otras muchas historias del personaje, luego comentaremos un poquito, pero al final aquí lo importante es que nos han puesto a un nuevo Batman, como digo, en su segundo año de carrera, un Batman novato, interpretado por un Robert Pattinson que está maravilloso, que luce maravillosamente bien dentro de lo que es el traje y dentro de lo que implica ser Bruce Wayne. Sí que es verdad que es un Bruce Wayne muy introspectivo, un Batman muy introspectivo, está como muy tocado todavía con la muerte de sus padres y muy tocado todavía en lo que supone la lucha contra el crimen, y en muchos momentos podemos ver que ese trastorno está llevado a un extremo muy bestia. He aquí donde empezamos a ver que Matt Reeves y Peter Craig al guión se han ido a un tipo de historias de Batman muy concretas, donde la psique del personaje es muy concreto y muy característico, muy oscuro, igual que esta película, y que hacen que, bueno, el Batman que aquí nos presentan es un Batman diferente. Me atrevería a decir que no es un Batman extremadamente mainstream, como pudiera haber sido algunos de los otros Batman que hemos tenido adaptados al cine. Quizás el más diferente de todos, pero sí que os tengo que decir que también es uno de los más potentes, es de los que, para mí, más se quedan, entonces que los que más calan dentro del espectador, porque no puedes empatizar con él, porque es imposible, porque al final lo que hace no lo hace nadie, pero sí que te interesa mucho o está muy marcado esa psicología del trauma que, bueno, hacen que lo veas de una manera diferente a lo que podríamos haber visto con Ben Affleck, que es un Batman totalmente diferente, o quizá el ejemplo del Batman de Christian Bale, que sí, aunque hay un trauma, vemos que tampoco es una cosa que le afecte, ni algo de lo que haya sucedido en los Batman de los años 90. Por lo tanto, es muy diferente, es una apuesta muy arriesgada, pero es que, claro, con el elenco de actores que van a acompañar esta historia, también os tengo que decir
decir que hacen que, bueno, la vida sea más fácil. Zoe Kravitz haciendo de Catwoman, Jeff Bright haciendo de Comisario Gordon, un Comisario Gordon también muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. No le vemos como joven también, como con ganas. Aquí quizás el Gordon que más me ha llevado a año 1, aunque son totalmente, en fin, personajes totalmente alejados. Paul Dano haciendo de Enigma, por fin se está, o por fin se levanta el personaje, la figura de Enigma como villano, vemos lo tarado que puede llegar a estar y lo que hace está genial. Luego tenemos otros personajes como por ejemplo Andy Serkis haciendo de Alfred, un Alfred que, bueno, veremos qué papel juega, no lo puedo comentar aquí, sino que lo comentaremos en la parte con spoilers y que está muy bien. No me puedo olvidar que también aparece Carmine Falcone, interpretado por Joe Turturro, y no me puedo olvidar tampoco de lo que fue la sensación Colin Farrell interpretando al Pingüino, un villano que también vemos que está empezando y que a partir de aquí, pues bueno, sería como que él va a empezar su andadura, o su andadura en serio como señor del crimen de Gotham. Estos villanos, todo esto está muy bien enmarcado, no es solo un villano y luego ya está, no, aquí aparecen todos, están relacionados entre sí en una trama de corrupción muy interesante que entremezcla a los Wayne, que entremezcla a grandes familias de Gotham y en las que por supuesto está este Batman que acaba de empezar y que vemos que está pues bueno, en un origen dentro de su lucha contra el crimen, pero, insisto, sin que nos lleven otra vez a ver cómo mueren los padres de Bruce Wayne, cómo él hace el juramento, etcétera, etcétera. No, eso ya nos viene dado de entrada y la verdad es que hace que la película arranque de una forma diferente. No me puedo olvidar de la música, Michael Giacchino. Muchos momentos clave con esa canción de Nirvana que se repite muchas veces a lo largo de la peli, que nos marca la entrada de Batman en la escena, que es lenta como la película, un poquito también en ese sentido, pero que es capital, que nos envuelve dentro de esta Gotham, como digo, o como ya he dicho, oscura, porque es una Gotham muy oscura, es una Gotham muy del año 89, de ese Tim Burton que nos presenta una Gotham decadente, o incluso podría hacer el símil con la Nueva York del Spider-Man de Sam Raimi, ¿no? Vamos por ese camino, además todo el tiempo lloviendo, todo el tiempo oscuro, pues bueno, la música va a dar suspense, va a dar terror, va a dar misterio, va a estar muy bien metida y sobre todo muy bien encajada con lo que es el personaje del murciélago. Así que en líneas generales es una peli larga, una peli oscura. Quizá no es la peli de Batman que podríamos esperar a nivel de peli mainstream, pero es que, claro, muchas veces en los cómics el personaje no es así, no es mainstream, es simplemente que la historia que nos cuentan, pues no es que no sea para todo el mundo, pero tampoco es la típica historia de pijameo. Esto es una historia detectivesca, aquí nos vamos a meter, como digo, en la psique de Batman y vamos a estar alejados, al menos en esta primera entrega, de gadgets, vamos a estar lejos de misiles, no, va a ser todo muy crudo. De hecho, el propio traje que ya se ha visto en pósters, trailers y demás, ya se ve que no es un traje al uso, es un traje diferente, pero todo está encajado dentro de una historia con su sentido, con su ambiente y al final, pues bueno, con el tono que le ha querido dar Matt Reeves. Vamos a pasar a la parte con spoilers, así que desde ya, quien no haya visto la peli, que supongo que será poca gente, pues bueno, vamos a empezar con spoilers. Y vamos a empezar diciendo que, bueno, luce muy bien Robert Pattinson, esto no es que sea un spoiler en sí mismo, pero bueno, ese traje en forma de armadura, que tampoco nos explican el origen, que bebe mucho, al menos bajo mi punto de vista, de ese Batman, el impostor de Tomlin, del que he hablado al principio. En la portada del cómic podemos ver ciertas similitudes con esa parte como de chapa que tiene en el pecho, y luego la parte del cuello con la capa, a mí personalmente me recuerda mucho al Batman de Lee Bermejo, pero más allá de eso vemos que es un Batman, pues bueno, con esa parte de la cara, la parte que no está cubierta por la máscara, que encaja, es como que dices, eres Batman. He visto a Christian Bale en esta película, he visto a ratos, he visto a Michael Keaton, incluso os diría que en un momento concreto, incluso a Val Kilmer.
he visto muchas cosas de muchos Batman, he visto mucho Batman de cómic también, en el sentido de no es que el personaje sea un Batman de cómic, sino que en algunas escenas, a lo mejor cuando él va colgado por los edificios de Gotham, pues he visto el principio de la etapa de Tom King en el primer arco, que hay momentos concretos que ese Batman que dibuja David Finch es exactamente igual. Entonces he visto muchas cosas, me ha gustado mucho, es como que se han influenciado muy bien, pero han hecho un guión original, y al final el actor que interpreta a Batman tiene que tener todo esto. Y Pattinson luce súper bien. Sí que es verdad que como Bruce Wayne en los trailers me tiraba así un poco para atrás, especialmente el pelo, que ya os aviso, esta media melenita que le han hecho, pues bueno, no es que me haya gustado en exceso, pero bueno, más allá de eso, Pattinson está espectacular, y como digo, también está espectacular porque ha sabido, creo, coger todo lo que se le pedía. Como digo, el guión es original, pero bebe del Largo Halloween, de Victoria Oscura, de Batman Ego, de Tierra 2, no, de Tierra 1, perdona, en fin, ha bebido de muchísimos cómics clásicos y no tan clásicos del murciélago, y lo han sabido adaptar todo de manera que tenga sentido y forme un guión original. Sí que es verdad que esto es una cosa que, pues bueno, he ido aprendiendo con los años y a partir de ir viendo películas de superhéroes, que no se puede esperar que una película sea exactamente igual que un cómic, pero lo que mola es que las referencias que aquí nos han presentado, pues yo qué sé, la referencia de Falcone, la relación entre Selina y Falcone, por ejemplo, todo el tema de Martha Wayne, aunque en origen aquí era Martha Arkham, pues todo esto son guiñitos que el espectador que no ha leído cómics, pues mira, lo va a entender, pero es que el espectador que ha leído los cómics, pues bueno, verá esas referencias, y aunque no formen parte de la historia del Largo Halloween, lo de Martha Arkham, por ejemplo, pues va a tener sentido y no va a quedar mal. Y además, dentro de lo que es la trama detectivesca, va a encajar perfectamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy bien metido. Me ha gustado muchísimo el traje, ya lo he comentado, pues bueno, si me voy a Batman el Impostor o me voy al Batman de Lee Bermejo, me ha gustado mucho ver ese tipo de traje, pues mucho más armadura, que no, vamos a decir, Kevlar o vamos a decir licra, ¿no? Que está muy bien también cuando tiene eso, pero aquí creo que tiene sentido, y más en la Gotham que nos está, pues bueno, nos está entregando, o que nos está mostrando Matt Reeves. Creo que encaja perfectamente. Sí que es verdad que me gustaría haber visto, no sé si lo veremos en próximas películas, cómo él llega a hacerse ese traje. Estaría muy bien algún momento de flashback, ¿no? Algún momento de retrospección en el que nos mostraran cómo llega a hacer eso, aunque nosotros ya lo sabemos, que es que Batman abandona Gotham y se va por el mundo a aprender, etcétera, etcétera, pero ver cómo llega a hacer ese traje creo que me molaría mucho. De la misma manera como aprende los conocimientos, el coche desde el principio de la película lo está creando, vemos que tiene el motor fuera, es como el gran atractivo. Al principio solo va en moto, que por cierto también está muy guay que Batman vaya con esa moto así rollo Café Racer, creo que queda muy guay, pero claro, al final lo que queremos ver el coche, y vaya pedazo de cochazo. El elenco ya he comentado que está maravilloso en todos sus aspectos, la sinergia que forman todos los villanos, la sinergia que forman todos los políticos corruptos de Gotham, la sinergia que forman Catwoman con Batman y Batman con Gordon, todo eso está genial. La relación entre Batman y Gordon la veo interesante porque todavía no se fían el uno del otro. Hay muchos momentos, y no sé dónde he escuchado, en qué compañero de YouTube lo ha comentado, pero que hay muchos momentos que nos recuerdan a las típicas películas de policía, ¿no? Donde están los dos policías, yo que sé, me podría ir a Arma Letal, aunque evidentemente no tiene nada de Arma Letal, pero esa dupla que forman de dos investigadores en un caso serio de asesinato, pues mola un montón. Mola cómo se van entendiendo el uno al otro, cómo de alguna manera, entre comillas, son confidentes el uno del otro. El momento en el que Gordon y Batman están en la comisaría hablando los dos, que Gordon le dice me vas a pegar, y Batman le dice algo, todo en voz baja, queda genial, toda esa secuencia es maravillosa, desde que está dentro de la comisaría hasta que acaba saliendo, que vemos que todos los policías van a por él, y vemos a un Batman que tiene que huir, que tiene que correr, que no tiene trucos, que lo que tiene que hacer es salvar el pellejo como pueda, y vemos que va corriendo, y bueno, hasta que llega a la parte en la parte superior, en la planta superior de la torre de policía de Gotham, y tiene que saltar, y cuando vemos que va a saltar es como que hace así diciendo, hey, que si me tiro me mato.
esto a lo mejor otro Batman no lo hubiera hecho. Entonces vemos cómo tiene que parar, pensar, y entonces la solución a esa bajada, al tirarse desde la torre para abrir esas pequeñas salas, pues bueno, son recursos que están bien metidos y todo lo hace mucho más, entre comillas, real, y queda bien. Pero bueno, como digo que me he ido del elenco de los personajes, todo el elenco de personajes está genial, y aquí sí que tengo que destacar a un personaje en concreto que es totalmente independiente dentro de la película, que no necesita al resto de villanos ni necesita al resto de personajes protagonistas, y ese es Edward Nygma, un personaje que en Batman Forever lo interpretó Jim Carrey, y que bueno, en esa película de Jim Carrey, pues bueno, era un enigma que lo pintaron como con el traje de los cómics. Es este enigma que tengo aquí, que bueno, hay que entender en qué momento sale. Aquí nos plantean una cosa totalmente diferente, nos presentan a una persona muy inteligente y muy perturbada, que tiene un plan maligno, pero el plan, cómo llega a ese plan, cómo llega a hacer eso, puede ser, entre comillas, totalmente real. Al final, la aparición de Nygma tiene que ver también con la aparición de Batman, que esto es una cosa que se trabaja mucho en los cómics, ¿no? Ojo, Gotham está como está, a lo mejor por tu culpa, porque eres como un imán que trae al mal. Y entonces este Nygma parece que sí ha salido como villano por culpa de Batman. Pero aún así creo que en esta película lo que se hace es dignificar al personaje, porque realmente puede ser un villano top, y aquí demuestra que hace cosas de villano, ¿no? Dentro del mundo de los villanos hace cosas top. De hecho, el Joker al final se lo dice, lo has hecho bien. Entonces, este villano en esta película me ha encantado, como tuvimos, por ejemplo, al Espantapájaros en la primera peli de Nolan. No son los villanos más mainstream y los más importantes dentro de Batman, pero quedan geniales dentro de lo que es la película, porque son capaces de hacer cosas como las que hemos visto en esta peli, que al final es poner a toda Gotham en jaque, matar a quien haga falta. Si me tengo que cargar a Falcone me lo cargo, si tengo que ir a por el alcalde voy a por el alcalde, si tengo que ir a por la alcaldesa voy a por la alcaldesa, le da igual. Aunque sí que es verdad que todo el plan de Nygma sale bien, exceptuando uno, que todos nos pensamos, incluso el propio Batman se piensa que Enigma ha sido capaz de descifrar o de resolver quién es Batman, y sin embargo vemos que eso es en lo único en lo que falla, y entonces el villano cae y acaba encerrado en Arkham. Entonces eso está súper bien metido, y creo que la película hace muy bien en tener a Edward Nygma sin el traje de los cómics ni nada por el estilo dentro de lo que es la película. También vemos a un Batman que evoluciona, es un personaje que para nada es plano, pero bueno, evidentemente, ¿cómo va a ser Batman un personaje plano en una película de Batman? Pues evidentemente no, pero vemos cómo evoluciona en su relación con los demás, pero sobre todo él como personaje. Una cosa que me ha gustado mucho de la película es que la película no termina en cuanto atrapan a Edward Nygma, que yo de hecho pensaba, ¿van a atraparlo ahora? En el tráiler nos van a explicar el final de la película, pero no, eso es la pequeña antesala al final, a la gran catástrofe, ¿no? Al clímax de la película, con la gran, bueno, pues con ese plan maléfico que ha diseñado Edward Nygma. Entonces, el hecho de que la película no acabe con la detención de Nygma me mola un montón, pero lo que sucede después, que mucha gente, incluso el propio cámara, dice, al final, el final se me hace largo. A mí no. A mí me gusta que me den algo más, y ahí es donde vemos a Batman como símbolo, como algo más, y él lo dice cuando está acompañando a una persona para que se la lleve el helicóptero médico, cuando él se da cuenta de que tiene que ser algo más que la venganza, algo más que un superhéroe que lucha contra el crimen, tiene que ser un símbolo de esperanza, y eso creo que queda muy bien. Sí que es verdad que en la película me falta, ¿no? Me falta la frase soy Batman, supongo que lo dejan para películas posteriores, y aquí de momento solo hemos tenido soy la venganza, que no queda mal, y de hecho en su relación con Catwoman, que comentaré a continuación, se habla mucho de ese concepto, el concepto venganza.
Bueno, vamos a hablar de... no me voy a esperar, vamos a hablar de la relación entre Batman y Catwoman, entre Batman y Selina Kyle. Una Selina Kyle que desde el principio va a rostro descubierto, como sucediera, por ejemplo, en Batman Año 1, y vemos que tienen una relación pues muy en el rollo de largo Halloween, de pues un poco el gato y el ratón, también un poco la relación que tienen Batman y Catwoman en la serie de Tom King, que es una etapa bastante reciente dentro de los cómics, ¿no? Que de hecho en esa etapa de Tom King se habla mucho del murciélago y la gata. Pues bueno, aquí esa relación desde el principio vemos que tienen muchísima química, vemos que que Selina Kyle, que Catwoman, es un personaje o una persona que atrae a Batman, que atrae a Bruce Wayne, y queda genial. La relación entre ambos es maravillosa. Al cámara, por ejemplo, sí que Selina dice que no le ha gustado mucho, a mí sí. Yo creo que Zoe Kravitz está muy bien, pero sobre todo la relación entre ambos. Sí que aquí es muy importante ese origen de Catwoman, ese origen de Selina Kyle. En esta peli dicen que Falcone es el padre de Selina. Esto en los cómics, hay cómics que tiran porque sí que ocurre esto y esto es verdad, y hay otros que no. Entonces aquí han querido tirar por aquí, y de hecho en los cómics que dicen y que se ha promocionado tanto, que inspiran la película, que son El largo Halloween, Caballero maldito, Victoria oscura, Si vas a Roma, bueno, en esos cómics, sobre todo en Victoria oscura, sí que se hace referencia a que existe la posibilidad de que Carmine Falcone sea el padre de Selina Kyle. De todas maneras, es irrelevante, al final es otro guiñito más que el lector de cómics pues coge y le puede gustar, y el que no ha leído los cómics no pasa nada. Pues mira, un giro más propio de muchas películas que pasan estas cosas. Pero esta Selina Kyle está muy bien desde el punto de vista que también se mueve mucho por, vamos a decir, el amor por su amiga Annika, que muere, pero también por el tema del robo. Vemos que aquí también está empezando, o lo que quiere es hacer el gran golpe de Selina, por cierto, otro cómic que podéis encontrar dentro de lo que es el tomo de Batman Ego, de Darwin Cook. Batman Ego también es un cómic que inspira la película. Pues bien, dentro de Batman Ego, en el formato Grandes Autores de Batman, está el gran golpe de Selina, y hace poquito ECC lo ha editado. Entonces simplemente es una frase que se dice, que le dice Batman a Selina, le dice el gran golpe de Selina, que al final es lo que ella pretende y al final es lo que ella es, una ladrona, pero aquí nos lo plantean de una forma un poco diferente. Vemos también una Selina un poquito más emotiva, una Selina que está interesada por Batman, una Selina a la que le gusta Batman, pero que al final se tienen que despedir y cada uno tira por su camino. Entiendo que se volverán a ver porque desde luego es necesario. Al final parece que esta Catwoman, al menos en esta película, es un pilar fundamental dentro de lo que es Batman, y entonces todo parece indicar a que tiene que volver a aparecer. Ya he hablado del coche, que es como un elemento, ¿no?, que tenemos ahí a lo largo de toda la película. Todas las veces que está en la Batcueva vemos el motor, y de hecho veremos luego cuando hace aparición en esa persecución que tiene con el pingüino, pues bueno, luce muy bien. Es un coche, un muscle car de estos que se dice, pero a mí me gusta pensar, esto evidentemente no tiene por qué ser así, pero me gusta pensar que también se inspira en ese coche cuadrado del principio de Batman, ¿no? Quiero pensar que se inspira en eso, y nos presentan un cochazo que no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los Batmóviles que hayamos podido ver hasta ahora. El tema de la moto también me ha molado, y como ya he dicho también al principio, una cosa que me ha gustado es que no tenemos esa cantidad infinita de gadgets. Porque tenemos algunos, como por ejemplo el momento en la parte final de la película que se inyecta, que el propio Batman se inyecta a sí mismo adrenalina. Sí que tiene sus truquitos, que en estos bolsillos que tiene aquí en el traje, pero más allá de eso no vemos, en fin, gadgets como hemos visto en otras películas. Es mucho más simple, es mucho más rudimentario, y de hecho yo todo el tiempo pensaba, el murciélago que lleva aquí en el pecho en algún momento tendrá que utilizarlo. Pues bueno, se guarda en ese as para el final de la película, y creo, de nuevo, que queda muy bien. Un Batman que yo creo que aquí tiene también su primer gran desafío, que es este enfrentamiento con el plan de Edward Nygma, y que creo que queda genial.
creo que queda genial todo lo que sucede y llegando a esa parte final con la inundación de la ciudad. Así que bien, y luego todo esto, y voy a repetir de nuevo con el tema de la oscuridad, del miedo, del terror, creo que encaja muy bien, aunque pediría a la próxima película que fuera un poco más luminosa. Bueno, me quedan dos cositas por comentar de lo que es lo que sí me ha gustado. La última referencia que me ha gustado, que no he comentado todavía, es que aparece la famosa sala iceberg, ese centro neurálgico de los planes del Pingüino. La ambientación y la recreación de la sala mola un montón, con esos dos niveles, uno para la gente normal y otro para la gente importante. Eso me ha gustado mucho como referencia. Y luego también tendríamos que comentar al final en Arkham esa conversación entre ese Joker y ese Enigma, que en fin, el acertijo que le hace el Joker a Enigma, que solo lo puedes valorar, cuantos menos tienes, más los puedes valorar, o algo así, ¿no? Y dice amigos, y luego se empiezan a reír. En fin, eso es maravilloso. No sabemos si vamos a tener al Joker en la próxima película de Batman. Yo creo que no hace falta, simplemente han puesto allí el guiñito y a lo mejor luego al final, porque no en la tercera, puede salir, pero creo que pueden aparecer otros muchos villanos antes que él. Pero bueno, si aparece, pues bueno, contentos estaremos. Así que en líneas generales, muy bien. Comentar, aunque ya lo he dicho también, todo el tema de Martha Wayne, pues bueno, esa rama de la película, esa trama que nos lleva a un Thomas Wayne que quiere ser alcalde, a esa Martha Wayne que tiene problemas psicológicos. Pues bueno, todo eso está sacado de la historia de Geoff Johns Tierra 1, que es un Elseworld, es decir, no forma parte de la continuidad de DC, y entonces aquí es donde os digo que el guión es un guión original, pero que bebe de muchos sitios y al final hace que todo tenga un sentido. Para mí eso es un sí. Creo que Matt Reeves ha trabajado mucho la película, una película larga, pero que creo que tiene todos los elementos necesarios y que yo creo que cumple con lo que se le puede pedir a una película de The Batman. Bueno, pasamos a la parte de las cosas que no nos han gustado de la peli, y lo primero que vamos a destacar es que Alfred tiene un papel bastante secundario. Sí que esperábamos que fuera un poco más, es decir, sí que es verdad que su papel es importante, especialmente cuando recibe el C4 y le explota. Eso es importante y es el que pone el punto sobre la I de la historia que le cuenta Falcone a Bruce Wayne. Entonces es importante, pero esperábamos un poco más, ya que tiene que resolver, o que resuelve los acertijos, ya que le pone la parte emotiva a la película cuando, pues bueno, le dice que él no es su padre, etcétera, etcétera, pero que lo ha tenido que cuidar y demás. Eso está muy bien, pero a nosotros particularmente nos ha faltado un poco más de Alfred. Luego, ya hemos dicho que la película es larga. A mí es una cosa que, pues bueno, no me ha disgustado, pero al cámara, por ejemplo, sí que es verdad que el final de la película se le alarga. A él sí que, pues bueno, sí que esperaba que parece que acaba, pero no, parece que acaba, pero no, pues bueno, eso a él no le ha gustado. De la misma manera, y aquí coincidimos un poquito, la voz de doblaje que le ponen al Pingüino no nos ha gustado. No es que no nos haya gustado, no nos ha acabado a ninguno de los dos. No sé, aunque el personaje del Pingüino creo que está muy bien construido y creo que Colin Farrell hace un auténtico papelón, a lo mejor podrían haber buscado una voz, no sé, diría un poco más desagradable, quizá habría pegado más, pero lo que se refiere a la construcción del personaje y la estética del mismo me parece brutal. Ya he comentado también el tema del pelo de Bruce Wayne, pero bueno, sí que es verdad que hay momentos cuando le quedan así como unas greñas, pues no queda mal, pero en general así el corte de pelo es como extraño, pero bueno, supongo que también va mucho en el desarrollo y en el diseño de este Bruce Wayne. Sí que es verdad que la película es larga, las cosas como son, pero hay que entender qué es lo que han pretendido aquí, qué rollo le han querido dar, y yo creo que no queda mal. Porque a ratos sí que puede parecer que falta dinamismo, pero al final es que la película no es una película de superhéroes al uso, es una película más de investigación, de intriga y demás. Entonces eso hace que vaya todo como más lento para poder ir cogiendo cada una de las partes. Hay muchas tramas que están a la vez y pues yo sinceramente creo que no queda nada mal.
Y recalcar eso, que a mí me hubiera gustado ver un poco el traje de día, supongo que lo veremos en próximas películas. Esta Gotham tiene que florecer un poquito para que aparezca otro villano que lo vuelva a tirar todo abajo, y entonces, pues bueno, tener la segunda entrega. Entonces, supongo que lo veremos. Sí que me gustaría más ver un poco más de Bruce Wayne en su día a día, que aquí parece que Bruce Wayne pasa un poco de los negocios de su padre, de sus padres, etcétera, etcétera. Entonces supongo que veremos a un Bruce Wayne un pelín más implicado en lo que se refiere a Gotham y se podrá transformar en filántropo, etcétera, etcétera. Así que esto es lo que sí nos ha gustado, esto es lo que no nos ha gustado de la película. Muy buen sabor al final, y bueno, como no podía ser de otra manera, a mí me tenía que gustar, aunque como os he dicho al principio, iba con bastante miedo. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Si sois nuevos o nuevas por el canal, os vamos a dejar por aquí enlace a otro tipo de contenido que hacemos, por si le queréis echar un ojo. Y nada, a los de siempre, mil gracias y nos vemos en próximos vídeos.